¿qué pasa con el Líbano? Se ha dicho que esta guerra, se ha hablado de que cada parte, y se dice a propósito de Irán y del eje de la resistencia, que uno da también la guerra que puede dar, ¿verdad? Y te lo comento porque pareciera de que hoy Israel no puede dar una guerra contra Irán. Se quedó corto, ¿verdad? Es un perro chico, no tiene una capacidad. Están recibiendo, pero parece que la guerra que pueden dar es contra el Líbano, que es este país vecino, el cual está sufriendo ataques bastante constantes, fuertes de parte de Israel. Hemos visto que llevan ya varios días, ¿verdad?, en esta intensiva, y mientras Irán le sigue dando como caja, como se dice a Irán, ellos atacan hacia el Líbano. Hablan un poquito de las implicancias de esta área, de esta zona del conflicto. Sabemos de que anterior a estos ataques, bueno, digamos que estos ataques han permanecido en el tiempo, pero actualmente se han intensificado. También ha existido toda una arremetida occidental sobre las fuerzas que, digamos, son más sensibles a estas cantos de sirena occidentales, solicitando un desarme de Hezbollah, que es el actor que organiza ahí la resistencia, y eso ha generado una serie de tensiones en esta frágil unidad nacional del Líbano, ¿verdad? Que tú ya nos has explicado cómo se compone. eh, y bueno, coméntanos un poco sobre la situación del Líbano, sobre la resistencia de Hezbollah y sobre las pretensiones de Israel. Israel pretende efectivamente avanzar por tierra, no tiene capacidad, es la guerra que puede dar. Cuéntanos un poquito sobre el sentido de ese conflicto, Pablo. Bueno, para entender la situación en el Líbano hay que situarse en la zona que estamos comentando. El Líbano es un país pequeño en dimensiones, es un país milenario también, con ciudades históricas para aquellos que les gusta la historia, como Sidón, como Biblos, por ejemplo, ¿no? Aquellos que ven la etimología de la palabra, Biblos es Biblia, ¿no? El papel, y Tiro, un puerto del tiempo de los fenicios, Beirut, Baalbek. Cuando he tenido la oportunidad de visitar la zona, visitar Baalbek es una belleza en la arqueología, es una belleza de cómo se mantienen las estructuras de la época romana, por ejemplo. Es un país que en cada caminar hay historia. Y a pesar de esa pequeñez, tiene 6 millones de habitantes, tiene mucho más libaneses fuera del Líbano que adentro, ¿no? Y es un país diverso, multicultural. Hay chiíes, hay sunas, hay cristianos, hay maronitas, hay drusos. Es decir, mantiene una estructura, una cultura multicultural, reitero la palabra, y eso no es bueno para el sionismo, porque el sionismo lo que quiere es uniformidad bajo el sionismo. Lo que quiere el sionismo es la usurpación del territorio de los países que son diversos, bajo esta idea absolutamente desquiciada del gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Lo que buscan es usurpar, apoderarse del territorio de Palestina, del Líbano, de Siria, de Irak, y al mismo tiempo, en el plano geopolítico internacional, significa una muralla y un freno a la República Islámica de Irán. Es decir, hay intereses de la mitología, de este desquiciamiento, de pueblo elegido, tierra prometida, de cierto destino manifiesto, y al mismo tiempo sirve a los intereses de Estados Unidos en función de esta revancha histórica respecto a este Irán que derrocó a la monarquía de los Paleví en 1979 y generó un desarrollo político, económico, religioso muy distinto a lo que era esa monarquía. Hoy en Líbano, como ayer y como hace muchos años atrás, como desde el año 1978 y el 82 y el 2000 y el 2006, ha sufrido agresiones e invasiones por parte del régimen israelí, aprovechando los disensos internos, porque indudablemente un país multicultural también tiene diversas visiones de lo que debe ser un país, ¿no? Y por tanto,
tiene ciertas particularidades en el Líbano, que significa que el gobierno debe estar formado por los grupos religiosos y culturales más potentes. Así el presidente tiene que ser maronita, el presidente del parlamento tiene que ser sunna, y el primer ministro tiene que ser sunna, y el presidente del parlamento tiene que ser shia. Entonces hay un equilibrio precario en función de ideas y determinaciones que tienen varias décadas, bajo la influencia francesa, que fue el Líbano colonia de Francia, y Francia quiere seguir teniendo injerencia ahí, y que se ha visto indudablemente con las acciones, decisiones y participaciones de intromisión de Emmanuel Macron, el presidente francés. El Líbano tenía una guerra civil. Parte de la población, apoyada por Israel, por Estados Unidos y por Francia, contra aquellos grupos que lo que quieren es una soberanía y una autodeterminación alejada de esos poderes occidentales. Hoy el Líbano sufre otra agresión por parte del régimen israelí en la zona sur del Líbano, en esa frontera que nunca ha sido definida, porque estamos hablando de la Palestina histórica ocupada, en el límite con el Líbano, pero que tiene un sector que son las granjas de Shiva en el sur, que están ocupadas desde el año 1967. Pero hoy la irrupción del régimen israelí en territorio libanés lo que pretende es avanzar 30 kilómetros en el territorio libanés hasta establecerse en lo que se llama el río Litani, que es un límite del sur del Líbano, donde ha sido desplazada la población. Más de 1 millón de habitantes del Líbano han sido desplazados de sus hogares, hogares que han sido destruidos, y bajo la determinación de las jefaturas militares y políticas del sionismo, han dicho que hay que hacer con el Líbano lo que hemos hecho con Gaza. Y cuando recordamos qué se ha hecho con Gaza, indudablemente significa destrucción, genocidio, terminar con la infraestructura, demoler las viviendas, demoler las mezquitas, las iglesias cristianas, y generar allí, por tanto, una ocupación de facto del régimen israelí. Eso es lo que está aconteciendo hoy en el Líbano, y en eso entonces la resistencia libanesa le está dando dura batalla, porque bien dices tú, Nico, que hay diferencias respecto al poder militar que tiene Hezbollah. Hezbollah es un movimiento de resistencia que su armamento es indudablemente menos tecnologizado que el que tiene el régimen israelí. Hezbollah no tiene tanques, no tiene artillería, no tiene aviones. Entonces tiene que luchar en función de lo que tiene, y eso lo que ha significado es lo que se llama una guerra asimétrica. Es decir, combato con lo que puedo combatir. Y en ese plano, la guerra de guerrillas que lleva a cabo Hezbollah genera daño en el régimen sionista. Y en ese plano también el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha instado a que los diversos grupos del eje de la resistencia, Hezbollah en el Líbano, Hamas, la Yihad Islámica en Palestina, Al-Hashad al-Shabi en Irak, los grupos que son, desde el punto de vista de ejecución, mucho más tecnologizada y que han sido referenciales de Irán como Fuerza Quds, son parte de ese eje de la resistencia. Hoy se espera, en estos días se espera, la irrupción de Ansarullah desde Yemen. Y eso significa entonces abrir otro frente